Bienvenidos a todos y todas. Por parte de la Universidad UTE, daremos una pequeña reseña sobre el reconocimiento de la naturaleza como sujeto de derecho. Mi nombre es Kerly Valencia y represento la carrera de Derecho de segundo semestre. El día de hoy hablaremos sobre los siguientes casos relacionados con la mona estrellita, donde la Corte Constitucional analizó sobre el tema que si los derechos de la naturaleza incluyen como protección en animales silvestres en particular, donde también se presentó un habeas corpus para la mona estrellita que había vivido 18 años en cautiverio, antes de ser decomisada por las autoridades ambientales del correspondiente país, Ecuador. Como consideración, creen que pueden incluir otro fallo de la Corte Constitucional donde veamos que se refuerce el reconocimiento de la naturaleza como sujeto de derecho. Los puntos por analizar del argumento de la Corte Constitucional veremos a continuación. Como primer punto, en la Corte Constitucional estableció que la naturaleza tiene derechos propios y que estos pueden ser vulnerados por acciones del ser humano. Como segundo punto, en el caso de Estrellita, se determinó que la extracción del animal en su hábitat natural y su posterior cautiverio afectaron sus derechos como sujeto de naturaleza. Como siguiente punto, se ordenó la creación de regularizaciones para la protección de animales silvestres y el desarrollo de su legislación específica sobre sus derechos actuales. Como semejanzas con otros sujetos de derecho, podemos ver que, en primer punto, se poseen derechos reconocidos constitucionalmente. En segundo punto, podemos ver que pueden ser representados legalmente. En tercer punto, su protección implica obligaciones para el Estado y la sociedad. Como diferencias con otros sujetos de derecho, podemos ver que, en primer punto, no tienen voluntad propia ni capacidad de acciones directas. En segundo punto, sus derechos están ligados a su conservación y equilibrio ecológico. En tercer punto, su representación legal recae en entidades gubernamentales y organizaciones ambientales. El gran impacto de la protección natural podemos analizar en diferentes puntos, como la jurisprudencia en la Corte Constitucional, donde ha fortalecido el marco legal para la protección de la biodiversidad en el Ecuador. Como otro punto importante para analizar a continuación es cómo se han impulsado ciertas reformas normativas y políticas públicas para garantizar así el respeto a los derechos de la naturaleza. En la Constitución de la República del Ecuador, el reconocimiento de la naturaleza como sujeto de derecho se encuentra principalmente en dos artículos, en el artículo 71 y en el artículo 72, donde detallaremos a continuación. En el artículo 71 establece la obligación del derecho de proteger la naturaleza y sus derechos, mientras que en el artículo 72 garantiza el derecho a la restauración de la naturaleza. Podemos analizar de igual manera diferentes países donde se han reconocido los derechos de la naturaleza. El primer país que vamos a ver es Bolivia. Bolivia aprobó la Ley de Derecho de la Madre Tierra en el año 2010, donde se reconoció la naturaleza como sujeto de derecho y estableciendo principios de protecciones ambientales. Como segundo punto para analizar es Colombia. En Colombia, su Corte Constitucional ha reconocido a varios ecosistemas como sujetos de derecho, incluyendo la Amazonía y el río Atrato. Hablaremos sobre los mecanismos legales, la protección a la naturaleza. En ciertos sistemas tradicionales, la protección ambiental depende regularmente de acciones gubernamentales y tratos internacionales. En los sistemas que son reconocidos como derechos, viene la naturaleza que pueden ser representadas legalmente por tribunales. Las responsabilidades y sanciones que pueden darse. En los ecosistemas que sí son reconocidos, los daños ambientales suelen ser tratados como infracciones administrativas o penales. En sistemas que son reconocidos, los daños pueden ser considerados como violaciones a los derechos de la naturaleza y con sanciones más severas. En resumen, sobre el caso de la mona estrellita, podemos analizar que el reconocimiento de la naturaleza como sujeto
de Derecho en la Corte ha establecido que la naturaleza tiene propios independientes de los intereses humanos con cierta protección de los ecosistemas, especificando que se ha emitido por fallos que protegen los ecosistemas como los manglares y evitando así las actividades productivas que puedan dañarlos en los casos de los animales silvestres, como podemos hablar sobre el caso de la mona estrellita, donde la Corte Constitucional determinó que los animales también son sujetos de derechos dentro del marco de protección de la naturaleza. Las reflexiones que podemos tener sobre el caso de mona estrellita es que podemos tener sobre más efectividad de las resoluciones que son, como primer punto, la implementación y cumplimiento, donde las resoluciones establecen principios claros y su aplicación efectiva depende de la voluntad política y la capacidad de las instituciones para hacerlas cumplir. Como segundo punto, el desafío que debemos tener en la legislación secundaria es la falta de desarrollo que dificultan la aplicación y la práctica de los derechos en la naturaleza. Como tercer punto es el impacto del ecosistema social. Estas resoluciones han contribuido a generar mayor conciencia sobre la importancia de la protección ambiental, pero aún así existen desafíos en la educación y sensibilización de la población. Gracias por ver este video, espero que esta información te haya sido de útil y recuerda que aprender juntos nos hace crecer.